Espero no me juzguen. ¿Alguien sabe si puedo demandar a mi papá por todos los años, y aquí hay que subrayarlo, todos los años que no me dio manutención? Este imbécil dice, no seas un vividor, ponte a trabajar, ya estás bastante grandecito. Fíjense ustedes hasta dónde está la cultura del incumplimiento tolerada por el sexo más fuerte. Lo toleran las mujeres, muchas atacando a otras mujeres que piden y exigen sus derechos. Porque si lo que tienes que decir no cambia nada y nomás vas a ir a fregarle la vida al otro, ¿qué clase de persona miserable, porquería de ser humano eres? Es el cumplimiento de una obligación. ¿Va a dejar usted su coche que no le pagó que se lo lleve la persona, verdad que no? Que ni te hizo nada, ni te está pidiendo que tú lo mantengas y que es obvio que se puso a trabajar, porque de los 10 a los 28 nadie sobrevive sin comer. No es de que ponte a trabajar, eres un flojo, ay hombre, es vergonzoso, vergonzoso. Es que haya autoridades que toleren eso. Aquí la joven que está pidiendo un consejo, lo primero que dice, no me califiquen. Y es lo primerito que le dicen. Por un rato de calentura, ya tienes que estar bien agradecido. No, o sea, eso no es por estar agradecido. Yo le estoy agradecido a esta mujer que se partió la madre todos los días desde que nacimos y todavía por sacarnos adelante. Ahí sí estoy agradecido. Es defender lo indefendible. Y aparte con una energía como si quien solicitara la ayuda te la estuviera quitando a ti. O sea, como si esta chava que solicitó la duda, como si ella, particularmente ella, agarrara tu cartera y te sacara el dinero. O sea, ni lo que te comes te hace daño. O sea, Muy buenas, estamos en el episodio número 4. Compañeros y amigos, estamos en un tema muy interesante que es de pensión alimenticia. Las circunstancias nos trajeron a que hoy hablemos de este tema. El tema de alimentos es un tema muy, yo diría, muy ríspido en ciertas circunstancias cuando se toma. Los niños desde que están en el vientre de la madre ya tienen derecho a reclamar sus alimentos en caso de que el obligado no lo haga, hasta que cumplen 18 años y después de 18 años y siguen estudiando. Tienen derecho a recibir alimentos siempre. Este derecho no prescribe. Los alimentos son la comida, lo que son los alimentos propiamente dichos, pero también van a ser el vestido, el calzado, los gastos médicos, los gastos escolares, los gastos de recreación, todo gasto que se tenga que hacer para la sobrevivencia de un niño hasta que pueda sobrevivir por sí mismo. Hay legislaciones que tienen una cierta edad, hasta 25 años, la jurisprudencia ha dicho que hasta que estén titulados. Y bueno, yo quisiera decir así brevemente que este tema se toca con dos circunstancias muy específicas que pasaron el día de hoy y que vamos a introducir con el arquitecto licenciado Ismael. Bueno, vamos a empezar fuerte. Va a estar, creo que hoy va a ser una cosa muy emotiva. Incluso va a ser, yo creo que hasta cierto punto, muy transgresora con las propias reglas actuales, con los códigos hasta de conducta y de lenguaje, porque yo que me propuse hoy hacer este tema por dos razones y ahorita vamos a platicar de la primera. La verdad es que a mí me sigue llenando enojo cuando este tema se trata de maneras De esa manera. muy feas. Y mejor ni te me pongas enfrente cuando hables así de quienes necesitan pensión alimenticia. La primera circunstancia que pasó hoy es que yo me desperté no tan temprano, pero lo primero que me sale en Facebook es un grupo de estos donde la gente pregunta y el grupo se llama ¿Alguien sabe León? Y ahí publicas cualquier tipo de pregunta. Y me sale esta pregunta, así, despierto con esta pregunta. Y dice, voy a leer tal cual la pregunta y lo vamos a compartir aquí en pantalla. Dice la situación. Buenas noches, espero no me juzguen. ¿Alguien sabe si puedo demandar a mi papá por todos los años, y aquí hay que subrayarlo, todos los años que no me dio manutención? Dejó de ayudar en los gastos cuando tenía 10 años. Al día de hoy tengo 28. Como pueden ver, tiene muchísimas reacciones. Mucha gente que yo creo que desayunaron payaso ya lo estás ventilando. y se están riendo.
Otros que dicen que les gusta, otros que les encanta. A algunos les sorprende. A 3, y tal vez estoy yo ahí, nos pone tristes esta situación. Y a alguien más le importa. Vamos a empezar a ventilar a las personas que los dichos dirían que no tienen madre. Yo diría que no tienen padre. Porque vamos a empezar a hablar con equidad de género. Pues vamos a ver quiénes no tienen padre. Y si es necesario, se los vamos a recordar también. Vamos a leer el primero de los comentarios. Y si quieren, ustedes van también. Si a alguno les parece para comentar, también se vale que intervengan. Dice el primer comentario que me sale. Dice Isra: si puedes, nunca prescribe los alimentos. Digo, este no es agresivo. Me parece que dentro de las circunstancias es acertado. Luego dice: las leyes son las leyes. Y si se puede, solo será largo el proceso. Aquí nosotros somos expertos en eso. Tenemos casi una década. Al día de hoy no pudimos cobrar nada. Para que se den una idea, yo me acuerdo que cuando empezamos el trámite, yo era menor de edad. Y ahorita, hace unos días, acabo de cumplir 26. Para que se den una idea de lo largo y tedioso que es este proceso. Vamos con el siguiente comentario. Dice, y me falta llegar a los que están fuertes porque ahí sí me voy a poner muy nervioso, como dicen los españoles. Lo más sano y justo es olvidar y hacerse cargo de su vida. Ya pasó mucho y ya eres adulta. Yo le diría a Saxo Solano: ¿y tú qué sabes? Y hay que seguir adelante. Pues claro que ha seguido adelante. Pues si desde los 10 hasta los 28 ya estuviera muerta. Ya estaría muerta por inanición. Solo olvida y sigue tu vida. En algún momento ya no podemos culpar el pasado. Ella no está culpando al pasado. Estaba en todo caso buscando justicia, que no es lo mismo. Y menos seguir arrastrando costales tan pesados. Mi consejo es ya olvidar y hacerse cargo. Tal vez para un infante se aplique, es un consejo nada más. Me pasó algo muy similar y seguí mi camino a hacerme cargo desde chavo. Y estoy agradecido que así haya sido, porque no fui jamás dependiente. Ser autosuficiente es lo mejor. Aquí yo creo que se confunde Saxo. Porque no es lo mismo tolerar a los irresponsables y además darles por su lado a ser independiente y autosuficiente. Una cosa no está peleada con la otra, ni una cosa debería justificar la otra. ¿Qué piensas, mi amiga la juez? Pues yo soy más ruda en ese tema porque vivimos en un país de desobligados, de sinvergüenzas, de infelices, mendigos arrastrados. Y me quedo corta. Porque una cosa es que los hijos salgan adelante, y creo que todos y la mayoría, la jovencita que aquí, esta jovencita que hace esta pregunta, no se quedó sin trabajar, estuviera muerta, pero ella quiere justicia, justicia de esos sinvergüenzas que andan por allí en la calle y que ahora van a estar en un registro, como si estar en un registro civil fuera a cambiar la situación del país ante tanto niño, ante tanto jovencito que requiere la atención de quien le dio vida, de esa bola de eso. Pero voy a seguir con el próximo mensaje. Está bueno, va a estar bueno, ¿eh? Dice, el siguiente es Mónica: mucho éxito. Los demás lean antes de contestar. Dijo: espero no me juzguen. Y nuestra cultura está tal cual como la cubeta de cangrejos. Si no aportan, no opinen. Yo coincido con este comentario, se lo voy a poner aquí. Me gusta. Fíjense, aquí viene Eduardo, de estos pendejos que son insensibles y que Facebook, más allá de estar cancelándonos las publicaciones de empleo por sus comentarios de estos de tienes que usar lenguaje inclusivo, que me parece que también es válido, pero este tipo de personas sí se les debería censurar y cancelar la cuenta porque nomás escriben porque tienen dedos y parece que no tienen cerebro. Es decir, estos, por decirlo de algún modo, son discapacitados intelectuales y emocionales. Este imbécil dice: no seas un vividor, ponte a trabajar, ya estás bastante grandecito. Pues claro que se puso a trabajar, Eduardo. Déjate, pongo aquí un poquito más en grande para que lo vean. Eres un animal, Eduardo. Mejor deberías tú ponerte a trabajar y dejar que cada quien viva su vida. Porque si no tienes nada bueno que opinar, mejor cierra tu cuenta. Y ojalá que este tipo de gente de algún modo va a terminar recibiendo su merecido. Y ahorita vamos a ver algunos que son aún peores. De gente tan falto de corazón,
falto de sensibilidad con el otro y además idiotas. Porque si lo que tienes que decir no cambia nada y nomás vas a ir a fregarle la vida al otro, ¿qué clase de persona miserable, porquería de ser humano eres que te conectaste solo para irle a joder la vida a otra persona? Que ni te hizo nada, ni te está pidiendo que tú lo mantengas y que es obvio que se puso a trabajar. Porque de los 10 a los 28 nadie sobrevive sin comer. No seas animal. Vamos a seguir con el que sigue. Chale, dale las gracias a él. Hay un huevón más dando lata. Otro idiota. Vamos a ver otro. Ponga más nervioso. Fíjense que yo hoy me levanté bien tranquilo. De esos viernes que uno dice, hoy va a estar todo tranquilo. No me quiero pelear. Es más, ni siquiera estábamos pensando en grabar hoy. Hay gente que domina. Fíjense, Glenn, mis respetos, todavía les responde. Yo no respondería porque dialogar con animales es hablar igual con la pared. No va a servir para nada. Pero les responde y le dice, para aclararles, yo trabajo y no necesito de él. Pues por supuesto que trabaja. Por supuesto que no necesita de él. Se fue a seguir el sueño americano y cada año viene solo a dejar hijos. Por muchos años le dieron ayuda económica en los Estados Unidos para sus hijos. Dinero que no nos dio. Siempre le fui infiel a mi madre. La golpeaba, cada año venía y se quedaba un mes. Después dejó de venir porque ya tenía una nueva familia. A la mujer le ayudó para pasar al otro lado junto con sus hijas. En cambio nosotros, sus hijos, tuvimos que trabajar desde muy niños. Mi hermana menor tiene 18 y es por ella que quisiera que por lo menos ella reciba lo que por ley y derecho merece. Tienes el uso de la voz, mi amiga la jueza. Yo sí soy muy ruda en el tema, porque con la vara que me mido, siempre exijo lo mismo. Fíjense ustedes hasta dónde está la cultura del incumplimiento tolerada por el sexo más fuerte en este país. Tolerado por legisladores, tolerado por la sociedad, lo toleran las mujeres, muchas atacando a otras mujeres que piden y exigen sus derechos. Ya quiero yo, fíjense nada más si les hago esta comparación, este silogismo. El pagar alimentos es una obligación de quienes tienen hijos, por el simple hecho del nacimiento del hijo. Con ese gusto, señores, que se va a oír muy feo, pero que así lo he oído de muchas mamás, con ese gusto que abren los pies y el hombre hace lo suyo, hay que cumplir, porque usted que me está viendo va a dejar a alguien que vive en su casa que le quedó a deber renta. Usted que vendió su casa y no le pagaron el precio de la casa, va a dejar que se quede el comprador sin pagarle todo el precio. Usted que le debe al banco, el banco va a estar muy a gusto porque usted le debe. No, señor, no, señora, si es también usted, llegué también a condenar a alguna señora al pago de alimento de sus hijos. No nada más a los señores, pero es algo que les encanta a los hombres. Es el cumplimiento de una obligación. ¿Va a dejar usted su coche que no le pagó que se lo lleve la persona, verdad que no? Es pagando te llevas el coche. Es cada mes pagas la renta, mi niño, si no, pues para afuera. ¿Quieres la casa? Cuesta tanto. Es así de simple, así de simple. No es de que ponte a trabajar, eres un flojo, ay, hombre, es vergonzoso. Es que haya autoridades que toleren eso y que debe de ponerse ya un límite, deben de guiarse por ahí las políticas públicas, por ahí deben guiarse todas las normativas. Pero no, pues es más fácil, hacernos pendejos y mujeres atacando mujeres, llamándoles a tú escogiste esa, tú elegiste al papá, no, ahorita que te quejas, ahora tú manténlos, no es así. Y aquí la joven que está pidiendo un consejo, lo primero que dice, no me califiquen, y es lo primerito que le dicen. Qué cultura, pero bueno, continuemos, perdón. Y vamos a ver a otro asno que tiene internet porque no se hace examen para tenerlo.
Guillermo Hernández. De idiota que dice, agradece que te dio la vida y no los aventó en el suelo. Por él estás aquí. No, pues claro que estás aquí. Y me queda claro que la mayoría de los que estamos aquí fueron por 1 o 2 minutos de placer. Porque ni siquiera es que estuvieras planeado. Como por qué le tienes que agradecer a alguien que se fue a meter con no sé quién, que en este caso sería tu mamá, y que seguramente los dos, porque tampoco valdría que solo uno, por un rato de calentura, ya tienes que estar bien agradecido. No, o sea, eso no es por estar agradecido. Yo le estoy agradecido a esta mujer que se partió la madre todos los días desde que nacimos y todavía por sacarnos adelante. Ahí sí estoy agradecido. Pero agradecerle a alguien solo porque estuvo haciendo esto, 2 minutos después se fue y no lo volviste a ver, oye, no te tengo por qué agradecer por eso. Es decir, ¿en qué cabeza cabe tener ese razonamiento tan idiota? Y que además, si tú piensas así, pues quédatelo para ti. No tenemos que estar expandiendo por el mundo la idiotez. Porque para eso ya tenemos otros tipos de virus. Vamos a ver el que sigue. Yo ves que me pongo muy nervioso cuando leo estas porquerías. Porque digo, no es obligatorio escribir. No te van a pagar por escribir, ni te van a quitar tu mísero sueldo por no hacerlo. O sea, el Facebook y las redes sociales debiera ser para otras cosas. Yo no sé en qué momento, tanto Facebook, Twitter y en general redes sociales, YouTube, se ha convertido en un lugar para venir aquí a desahogar todos tus males y además tapado en una cámara. Ya quisiera yo ver que todos estos valientes y sabios personajes de esta cultura mexicana tuvieran los pantalones, primero para siquiera pensar en que ellos cumplen sus obligaciones. Porque ya lo leí aquí, muchos que decían, no, todos estos idiotas que se la pasan criticando y diciendo, seguramente también son unos desobligados. Para empezar, quisiera ver que ellos cumplen eso. Y segundo, quisiera ver cómo son tan solidarios y tan buenas personas como para estar apoyando a los niños y niñas, jóvenes que tienen problemas, a que salgan adelante. O sea, sí son muy buenos para escribir y seguramente todos estos no hacen nada, pero nada, por hacer una sociedad mejor. Vamos a ver qué más porquerías leemos por aquí. Dice Patrick, otro genio mexicano. Y como para qué eres mayor de edad, te ves mal haciendo eso, mejor ponte a trabajar. Pues te voy a decir algo, Patrick. Y además son Hernández. Yo también soy Hernández y no soy tan estúpido. Pero... porque el otro también es Hernández. Fíjate, este cara de idiota dice que... ¿y como para qué? Pues yo no sé tú, Patrick, si ves a través del Facebook o si ves a través de las paredes o si le conoces algo a la joven que lo publica. Porque yo no sé tú qué le sepas que dices como para qué. Tú no sabes si ella tiene un chingo de deudas. Porque 18 años sostenerte a ti y a tu familia está bien cabrón. Pero parece que tú le sabes algo. Entonces dices, ¿para qué? Entonces, para empezar, tú deberías callarte y no suponer que sabes lo que el otro sabe. Porque ella no puso aquí sus estados de cuenta, no puso las deudas que tiene, no puso a quién tiene que darle aquello para sostenerse, no puso todo lo que ha tenido que sobrevivir 18 años para seguir ahí, a quién le debe dinero y a quién no. Entonces, mejor deberías cerrar tu Facebook y no decir tantas estupideces. Saber ser su hijo. Pues yo en lo particular nunca ocupé de él. Llegará el bendito karma. No, bueno, Monse, mira, a ti no te voy a maltratar, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Porque la vergüenza la debe cargar quien cometió esos crímenes. Porque además son crímenes. Aunque nadie esté preso en este país por eso, pero ahí dice que podría ser un crimen. Y ahorita vamos a hablar de esos temas en una segunda parte. Pero vergüenza la debería sostener siempre el que agredió. El hijo, ¿como por qué? Él nomás está reclamando lo que es justo desde donde le veas. Desde las leyes humanas, desde las leyes de Dios, desde las leyes de otros países, desde las leyes naturales. Es decir, hasta los animales entienden que si tienes un hijo, lo tienen que alimentar. O sea, ni siquiera te estoy hablando de cosas de otro planeta. Aquí sí es muy importante poder decir que eso, de que da vergüenza, la vergüenza se le da también a la madre, que exige ese derecho. Al hijo que está necesitando los alimentos. Es una sociedad donde la víctima es victimizada nuevamente, una y otra vez, una y otra vez. Tolerable es esto. Aquí vamos a leer uno que por lo menos, creo que es uno de los mejores que pude leer, porque yo ya estaba, pueden ver ahorita
bastante enojado. Betty Ramírez, vamos a darle un aplauso. Porque personas como Betty nos dan esperanza de que este mundo, que ya se ve de mucha porquería, tenga algún futuro todavía. Dice Betty. Lo abandonan y ahora resulta que el malo es él. Aquí se equivocó porque era ella, pero la idea está muy clara. Déjense de mamadas, gente pendeja. Nada más les gusta defender viejos irresponsables. Ojalá ustedes sí paguen pensión, perros. Porque no están haciendo un favor. Es su obligación. Estoy- Y ya le puse me encanta. ¿Sabes lo que más me sorprende? Cultura... Bueno, ni siquiera sé si la podría acotar solo como mexicana. Yo creo que sería ya como un mal latinoamericano. O sea, de cómo defiendes eso. O sea, es defender lo indefendible. Y aparte con una energía, como si quien solicitara la ayuda te la estuviera quitando a ti. O sea, como si esta chava que solicitó la duda, como si ella, particularmente ella, agarrara tu cartera y te sacara el dinero. O sea, ni lo que te comes te hace daño. O sea, es increíble esta cultura que tenemos pues sí, o sea, como ¿por qué yo me voy a molestar? Y a mí no me afecta. O sea, en todo caso, guárdate tus comentarios en tu foro interior aquí y no comentes esas pendejadas de verdad. O sea, da mucho coraje porque la gente, solo ella sabe y su familia los malos ratos que vivieron. Como por qué la siguen victimizando, o sea, la siguen agrediendo. Es que es una agresión, o sea, no hay otra forma de describirlo. Es una agresión. Fíjense, ya vimos a muchos personajes que por lo que escriben, de inmediato percibes poca cultura, poca empatía, nulo respeto por la dignidad de las personas. No entienden que el respetar lo ajeno, incluyendo lo que no es material, sino sus pensamientos y sus ideas, nos evita problemas. Personas que si tuviéramos que hacer un examen para respirar, pues seguramente no lo pasan. Prácticamente más animales que personas. Y entonces podría hasta cierto punto justificarse tan poca sensibilidad con la misma especie. Pero de alguien que en su perfil pone que es... Ahí aquí no se alcanza a ver. Pero de alguien que en su perfil... Digo, aquí se ve en pequeño, pero alguien que lo busque lo puede verificar. Alguien que en su perfil dice que tiene un doctorado. Que en este mundo es uno de los... Si no es que el más alto rango de formación académico. O sea, superior a una maestría. Alguien que dice que tiene un doctorado. Además dice en su propio perfil que es abogado. Y que denote este comentario que voy a leer. Me parece vergonzosísimo. Vergüenza me da. Pena ajena compartir profesión con alguien de esta calaña. Porque de un profesional, del área que sea, y más en particular cuando atañe a tu área, lo que se te está preguntando, hacer este tipo de burla es asqueroso. A mí me da asco lo que voy a leer. Los otros solamente me provocaba enojo, porque digo, qué poca sensibilidad. Pero de alguien que es un profesional, que fue y protestó un título, que además se supone, por lo que pone en su perfil, cobra de lo mismo que se le está consultando. Y que se burle así de las personas, qué vergüenza. Y ojalá que haya dado resultados. Porque así como piensa, miedo me daría que alguien así me proteja, como abogado. Voy a leer lo que dice. Porque en Ledesma y Asociados sabemos que eres una persona en constantes conflictos. Te ofrecemos un excelente 30% de descuento en tu próxima demanda. Solo envíanos un mensaje a ese número con la frase: ya demandé a mi papá. Ahora voy por los terrenos de la abuela y aplicaremos la promoción. Aparte de payaso, idiota el abogado. Porque si fuera realmente consciente de lo que escribe,
sabría que en chino le quita los terrenos al papá, a empezar. Y a la abuela ni chiste da hacer ese comentario. Entonces, qué vergüenza que desde cualquier punto de esta sociedad se note este tipo de comentarios que solamente protegen a los abusivos, a los agresores, a los irresponsables, a los huevones, y tratan de dejar en ridículo o que le dé vergüenza al más inocente de la historia. O sea, ya quiero ver a este abogado que le cometan un crimen en su propia familia y que salga con estos chistes en el funeral de la víctima de su familia. O sea, deberías guardarte tus graciosadas, Julio, porque de los demás podemos justificarlos hasta cierto punto. Pero tú, que sí fuiste a estudiar y que te dedicas a eso, qué vergüenza que lleves así la profesión de la abogacía. Yo creo que vamos llegando al final de esta parte. Son muchísimos comentarios. La mayoría son de la naturaleza que ya leímos. Uno que otro entiende la situación. Y fíjense, cuando hablamos de estos temas de justicia familiar o de injusticias familiares, a mí me sorprende la poca empatía que hay socialmente. Y que además, y que va más allá. Porque no solo es que no seas empático y que puedas no entender lo que está pasando el otro, que eso pues, podría ser válido, sino que te atreves a juzgarlo, a enjuiciarlo, a crucificarlo, y tú ni idea tienes. Y lo peor que me ha tocado ver ya desde muchos ámbitos, de la experiencia que tenemos, desde el ámbito personal, desde el ámbito de la abogacía, desde el ámbito legislativo, lo peor es que muchas de las personas que hoy están escribiendo estas porquerías, sobre todo si fueran mujeres, muchas seguramente ni siquiera lo saben, pero el día de mañana, muy probable si tienen hijos, que les toque estar del otro lado de la balanza. Y eso fue el segundo elemento que hoy nos trajo a hacer este video. Y eso lo puede contar Eric. Sí, de la experiencia. Bueno, o sea, hay veces en la vida que, no sé, como que se te presentan, ¿cómo explicarlo? Flashbacks, déjà vus de quizás una situación que te ocurrió. Bueno, pues el día de hoy me sucedió una. Fíjense que yo estoy, pues, tengo un proyecto de montar un canal de Twitch y dicho proyecto pues me requiere la compra de ciertas cosas para yo hacerlo. Para no hacer el cuento largo, yo contacté a una persona que publicó una pantalla, que yo necesitaba un monitor pues para transmisiones. Me quedé de ver con esa persona, pero desde que yo empecé a negociar con ella, la verdad no recuerdo, porque se confundió un poco si estaba hablando con la hija o la mamá, como que estaban en la misma cuenta, pero me comentó que tenía una urgencia por vender el monitor. Así me lo dijo y la verdad es que lo sentí muy auténtico porque pues muchos también te inventan situaciones, o sea, para apresurar la venta, pero aquí sí lo noté muy auténtico. Me dijo, por favor, me ayudarías mucho si me lo compras. Tengo que pagar la colegiatura y pues no tengo con qué. Y bueno, o sea, no ahondé más en el tema y le dije, sí, está bien. O sea, nos vemos a tal hora en tal lugar. Llegó la hora y acudí al lugar y estaba una niña con su mamá, creo. Era su mamá. Ya me bajo a ver el monitor y la señora se le notaba una mirada como de desesperanza, esa es la palabra. Se le notaba como un dolor en el rostro, en su rostro, en sus gesticulaciones. Y me estaba diciendo, te lo juro, yo sé que no lo puedes probar, pero te lo juro que el aparato funciona. Pero como convenciéndome de que no le quedara mal en la compra, porque ella necesitaba el dinero. Como que ella no soportó y me dijo, discúlpame, es que me urge mucho porque me acabo de divorciar
y ahorita traigo los gastos hasta arriba. Nos acabamos de cambiar, yo creo que haciendo alusión, pues a que se tuvo que salir de la casa donde estaba, por X o Y razón. Y también se podía, pues, notar que fue un giro 360 grados de su vida. Tan solo por como lo dijo. Yo le dije que no se preocupara, que sí se le iba a comprar. Y que no se agobiara porque no pudiera, pues, probar el equipo. Yo le dije, la verdad es que te das cuenta de la calidad de persona a primera vista. Así como dicen que amor a primera vista, también a primera vista puedes detectar, pues, la moralidad de una persona. En cuanto le di el dinero, se le iluminó los ojos. Me dijo, muchas gracias, Dios te bendiga, eres un ángel. No sabes la ayuda que nos estás dando. O sea, es cuando tú comprendes que aquí es lo que digo, la empatía. O sea, hay que ser empáticos. Porque yo desconozco qué tanto puede estar pasando la señora, pero a lo que yo voy es, conecto mucho su situación, porque es una situación que nosotros vivimos. Entonces me hizo recordar una época, que de hecho fue parte de lo que hablamos el episodio pasado, cuando teníamos toda esa problemática económica. La verdad sí me pegó mucho porque, digo, gracias a Dios, afortunadamente, y también por mi mamá y mi hermano, el trabajo que hemos hecho, ahorita estamos en otra realidad. Pero yo me acuerdo que yo viví eso, o sea, pasé por ese proceso. Entonces, imagínense ¿qué sería yo si no pudiera ser empático con una persona que está empezando, porque sí, está empezando a sufrir todos los efectos de un divorcio? Y pues bueno, esa es la anécdota, o sea, y digo, es curioso porque también hace match con lo de Ismael, que en la mañana vio toda esta publicación, y es a lo que voy, o sea, no teníamos planeado grabar. Él en la mañana nos comentó esto, y yo que regresé de comprar la pantalla, le comenté la situación. Y es curioso, o sea, es como si el destino quisiera que se abordara este tema. Por algo ha de ser. Espero tenga algún impacto positivo. Tan solo para sensibilizar a la gente. Hay que abran su cabeza, usen el 1%, una neurona. O sea, no les pido que se avienten una tesis doctoral. Abran su mente, utilicen 1 gramo de cerebro de materia gris y sean empáticos. Si a ti no te afecta, no te molestes, no ofendas. Eso es lo que yo les diría, la verdad. Yo quiero hacer un comentario y si es fuerte. Yo nunca fui grosera, nunca dije una grosería en mi trabajo. Ya era yo casada cuando me atreví a decir una delante de mi madre. Trabajo jamás. Pero ahorita me vale chingada decir que me dé mi gana. Mi hijo me pidió que lo acompañara. Cuando compró la pantalla la señora, yo estaba en la camioneta de mi hijo. Y quien le habló fue una niña. Y la señora le abrió la puerta para enseñársela a mi hijo. Yo estaba en la camioneta de mi hijo. Estaba oyendo todo lo que le decía la señora a mi hijo. Con su pura voz de la señora. Recordé de verdad todo lo que se sufre, todo lo que lo señalan a uno. Cuando subió mi hijo a la camioneta me vio llorar y llorar y llorar. Me dice, mamá, la señora tenía mucha urgencia para vender el aparato por su hija. Él me quería decir todo lo que yo ya había oído. Yo estaba verdaderamente afectada porque ya con todo lo que ahí se dice, con lo que yo estaba oyendo de la señora desesperada y rogándole casi con su voz, le rogaba a mi hijo que no le fuera a decir que no. Le decía, lo puedes probar, no tienes ahorita forma, pero mira, te dejo mi teléfono, tú puedes. Le daba todas las opciones posibles para que mi hijo le diera el dinero en ese momento. Y mi hijo ni siquiera titubeó, ni siquiera le dijo, le doy menos, no. Nada, él de inmediato.
porque nosotros lo hemos vivido. Yo lo viví en el desprecio en mi trabajo, cuando tuve que tomar la decisión de que el padre de mis hijos tenía que cumplir sus deberes y todo lo que me había hecho por miles de pesos. Y yo tuve que tomar la decisión, aunque me señalaran los compañeros jueces, aunque me señalara la sociedad, me enteraba todo lo que decían, todo. Pero lo valoré y yo sola tuve que tomar la decisión reflexionando. Y ya cuando la tomé, lo comenté con mis hijos. Y es algo muy importante que yo quisiera que Ismael comentara qué fue lo que a él lo determinó a apoyar a su mamá para una acción como un juicio de pago de alimentos. Mira, ese momento yo lo tengo bien claro. Y así como hay días buenos, también hay que recordar siempre los malos, para tener fortaleza para lo que venga. En esos días donde, porque no lo has dicho y no lo hemos dicho, creo que queda mucha duda. Somos familia de 3 porque nuestro progenitor tuvo en muchas ocasiones, pero la última de las atrocidades que nos hizo fue que nos despojó, robó, hurtó, o como se le quiera decir, todo el patrimonio de mi mamá, que había trabajado durante 2 décadas prácticamente. Y que en consecuencia también era patrimonio de Eric y mío. Y se lo hurtó completo. Y entonces, una mañana amanecimos y nos dimos cuenta que lo único que teníamos eran muchas deudas, millones, los muebles, las camas, refrigerador y 3 corazones unidos que iban a salir adelante. Al poco tiempo de eso, cuando ya las deudas eran sostenibles, llega un estado de cuenta a la casa de Banco del Bajío. Y eso está aprobado hasta en juicio. Y para el abogadete que estaba diciendo, aunque lo pruebes, no te llevas ni el terreno de él ni el de la abuela. Esos estados de cuenta estuvieron probados en juicio. Nunca le tocamos nada a ese señor de su documentación. Ese día, no sé por qué, así como hoy nos llegaron estos mensajes del universo, ese día yo abrí el estado de cuenta de Banco del Bajío. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que tenía depósitos por miles. Y no solo eso. Tenía gastos. Y recuerdo uno con muchísima precisión, que era en el restaurante Brasil 2000, un restaurante aquí en León, Guanajuato. Digamos que, no diría que de lujo, pero pues es un buen restaurante. Y una cuenta de más de 30,000 pesos reflejado ahí. Tenía gastos en Liverpool por 25 pesos, compras en American Eagle también de mucho dinero. Y gastos de una vida que es todo menos modesta. Y gastos de una vida que para todos los imbéciles que escribían aquí, no era porque no pudiera trabajar, o porque estuviera lisiado, o porque quedó en coma, que ahí sería otra situación. Y obviamente si tú estás viendo eso, creo que hay un hijo en este planeta que le reclame a un padre que lo ve en una cama, postrado. Porque si algo pasa en este mundo es que los hijos suelen, la mayoría, tener un corazón muy noble. Padres ya en este mundo, desgraciadamente, tienen todo lo opuesto. Un corazón bien maldito. En el caso de nosotros, lógicamente, nuestro progenitor, dinero era lo que le sobraba. Y amor era lo que le faltaba. Y eso fue lo que a mí, junto con el contexto donde no tienes ni para comer, y además trabajas para pagar deudas ajenas que ni siquiera yo estaba o ellos disfrutan, no lo gastamos nosotros. No. Pues era lo más justo.
Y este mensaje también es no solo para estas personas que escriben aquí estupideces, sino para todos los valientes que hace en 2018 nos crucificaron a nosotros 3 aquí en Guanajuato y no sabían ni lo que nosotros habíamos pasado. Y se dejan guiar cual borregos cegados por lo que publican los periódicos. Y lo peor, que yo desde ese día, como lo dice mi hermano, ante cualquier situación, la que sea, no solo hablando de una pensión alimenticia, cualquier situación que yo veo publicada en redes sociales, donde se acusa a alguien o donde se quiera avergonzar a alguien, yo me mantengo siempre al margen. Ni reacciono, ni comento. Porque a mí no me consta, ni fui testigo, ni sé lo que esa persona, o el acusado en este caso, o al que se le quiera avergonzar, ha pasado. Y con qué autoridad o con qué divinidad me creo mejor o sabedor de todo, como para comentar, enjuiciarlo, crucificarlo, pensar que yo sí sé lo que le pasó y tú estás mal. Peor tantito, y para allá vamos, es cuando ni siquiera las leyes protegen a esas víctimas. Ese será otro punto. Y aquí yo quiero, porque a mí al fin de cuentas me duele mucho saber que vivimos en una sociedad tan de porquería, donde ningún ámbito de la sociedad se escapa. Yo me estaba acordando, y quiero que mi mamá no lo cuente. Yo me estaba acordando de que esto no solo es de las redes sociales. Uno va, incluso en las escuelas donde estuvimos, situaciones donde te señalan, donde no hay el mínimo sentimiento. Y cuéntanos, por favor, esas lo que pasó tanto en el TEC como en Cumbres León, que fue los lugares donde estudiamos. Yo hoy que estuve llorando tanto cuando vi a la señora, todavía llegamos a casa y yo seguía con el sentimiento, porque me trajo muchos recuerdos esa situación y incluso mis hijos no saben, pues por supuesto que no sabían. Yo en ese momento pues traté de darles mi versión de por qué me puse así, porque me recordé, mis hijos pues estudiaron en escuelas privadas, ocasión, lo he dicho ya, pero estuvieron en el Cumbres San Francisco de León. Cuando estuve, yo recuerdo mucho el trato que recibí de Cumbres León de padre administrador. Cuando vas y expones tu caso, cuando vas, no estás diciendo no voy a pagar, no estás diciendo como ese abogado que ya quiero yo que no le paguen para ver si es cierto que una obligación no se cumple. No, yo iba con la mejor disposición de decir tengo que pagar la colegiatura, quisiera que me dieran una prórroga, cosas de ese tipo. Y el padre administrador no. Recuerdo que me dio un trato que de verdad yo creo que no se lo deseo a nadie en ninguna institución. Al menos yo creo que en ninguna institución yo he recibido un trato así como ese padre administrador. Fue tan humillante, casi en pocas palabras, aquí nomás recibimos gente que tenga dinero y de sobra, y si no, pues vaya agarrando sus rumbos. Fue tan humillante, salí prácticamente devastada de todo lo que me dijo. Y yo he sido muy fuerte, la verdad, ahorita me ven en esta situación porque creo que la merezco, la verdad, creo que merezco contar mi historia, creo que de verdad merezco decir la majadería que el infeliz, ese que critica, ese que dice, que sepan que son una porquería de seres humanos. Yo siempre tuve un dicho y lo dije siempre en mi trabajo: el padre que no quiere a su hijo, que no cuida a su hijo, no vale ni un cacahuate. No vale ni... Bueno, miren, hasta la mierda de animales sirve de abono para los cultivos. Ni eso vale un ser humano que no ama, cuida. En mi opinión. Después de ese trato que me dio ese padre administrador, nunca lo olvidé. Y yo era una escuela de padres. Era una escuela donde se supone
la empatía y el apoyo y todo debe estar dado. Pero no, pues para nada. El otro ejemplo, que siempre voy a estar súper agradecida, es en el TEC de Monterrey. Nada de eso yo platicaba con mis hijos, pues por supuesto yo trataba de que ellos, dentro de todo el panorama, pues no sintieran todo lo que yo hacía por ellos, para que ellos pues trataran de ser los mejores estudiantes y no sintieran ello. Y ya hablaba yo por teléfono con la administradora del TEC de Monterrey y yo le decía, señorita, mire, voy a pagar tal día, empiezan los exámenes tal día y yo no quisiera que mis hijos pasaran por una situación de que no les dejen presentar su examen, o de que les detengan el proceso de su periodo de exámenes. Yo le hablaba con toda honestidad, pues yo nunca he dejado una deuda sin cubrir, yo soy una persona recta, he sido totalmente íntegra en todas mis acciones, entonces me decía, no se preocupe, no, ni se preocupe, sus hijos ni cuenta se van a dar, sus exámenes van a correr como si nada y siempre era un trato tan digno, tan respetuoso, a pesar de que mi situación era difícil por esta persona de su padre que no me quería a mis hijos, porque yo creo que el hombre confunde muy gravemente el si no tiene ya una mujer relaciones con él, ya los hijos no importan. Pero si una mujer tiene relaciones con él, le mantiene hasta los hijos, entonces que no son de él. Pero eso es muy común. Yo aquí la reflexión sería, señores, si tienen un hijo, mantengan al que les toca mantener, no. Y si les sobra y quieren mantenerlo de los demás, pues está bien, pues no hay ningún problema con eso. Pero sí es muy denigrante. Fíjense, esto es algo que me tocó del punto escolar, pero en el ámbito laboral es algo muy doloroso, que tus propios iguales, pues sí, tus iguales en el trabajo te señalen, sientan hasta coraje porque tú estás reclamando un derecho, no saben ni siquiera cómo vives lo que estás batallando. Y yo recuerdo que hasta yo sufrí un robo en el juzgado. Yo iba a pagar a la licenciada María Elena Esparza 5,000 pesos, esa quincena le iba a abonar 5,000 pesos y tenía mi sobre en mi oficina. Eso es vergonzoso, y eso, pero que quede para la historia, de verdad, o sea, gente tan miserable. Y la licenciada, yo tuve que entrar a una audiencia y hablé a la recepción y le dije a la señorita de la recepción, va a venir la licenciada María Elena Esparza, le voy a dejar un sobre que está en mi bolsa. Entonces le pido por favor que si viene se lo dé. Esa audiencia no me iba a quitar más de como 15 minutos según mi criterio en ese momento, pero se alargó muchísimo porque pidieron medidas, revisión de medidas, etcétera. Cuando regresé, ya eran casi las 3, ya se habían robado mi dinero. Y eso no lo sabían los compañeros. Claro, todos sabían que estaba un juicio de alimentos allí en ese tribunal. Todos los compañeros jueces se excusaron de conocer ese asunto porque eran compañeros míos y terminó conociéndolo la licenciada, que mis respetos de verdad, la licenciada Alicia Sandoval en el juzgado mercantil. La verdad, que un trato digno, yo creo que curiosamente, fíjense, quien tenía mi expediente en el tribunal, incluso hasta yo misma le pedí que se excusara de tanto agravio que me hacían, porque no es bien visto que alguien reclame sus derechos. Y aquí lo vimos, acabamos de leerlo, y eso nos quedamos cortos. ¿Qué más maltrato que yo como madre, experta en la materia, experta, fíjense bien, para todos, y aquí sí lo voy a decir con todas sus letras, infelices, mendigos, arrastrados, hijos de su chingada padre, no madre, padre, que tenía yo que oír comentarios en la radio, en el periódico, de estúpidos ignorantes, de lo que no se sabe lo que es pagar una pensión y no saber de lo que realmente vivió una familia. Yo lo tuve que sentir en carne propia, porque había un alma
que quería hacer el bien. Se filtró información. Oh, hay tantas porquerías, señores. Yo tuve que aguantar porque era la madre. Pero por ahí mi padre siempre dijo, en esta vida todo se paga, señores. Hayan tenido el cargo que tengan, hayan tenido la profesión que tengan, puras babosadas, estupideces, leía, y lo leía hasta de abogados, o que se dicen abogados. Y fíjense, había algunos muy buenos del licenciado Eugenio Quirós, que me encanta leerlo, la verdad me fascina leerlo, su mamá, mi respeto, yo la admiro muchísimo, al licenciado Eugenio Quirós, pues también mis respetos al doctor. Hubo gente, también alguien de Guanajuato que es hijo de alguien que fue magistrado, gente de comentarios tan finos, tan precisos, que yo decía, por lo menos Ana Isabel sí fue a la universidad, yo ya pensaba cursar otra vez todo desde el principio, dije, porque creo que sí tengo que hacerlo todo, porque me están atiborrando de tanta sapiencia todos los medios de comunicación, los legisladores y todo, yo dije, pues tengo que recursar todo, pero había por ahí algunos comentarios aislados que yo dije, wow, y por ahí los tengo hasta verdaderamente guardados, los buenos como los malos, porque de todo aprendemos y de todo nos hace madurar, nos hace ser mejores personas. Por eso yo hoy me doy la oportunidad de ya no ser la persona sumisa y que sentí que me empinaba el Poder Judicial a todas horas. Digo, hasta de los compañeros, hoy yo digo, son compañeros, tengo muchos contactos, díganme quién a veces da un like a alguna aportación mía, nadie, ¿por qué? Porque, no, pues no es bien vista ni. No, pues no es bien visto perenganito. Entonces, no le des like. Gente que toda la vida me llevé bien con ellos y que tuve buena relación. No. Yo todo eso lo sé, pues de allí me formé, de allí vengo. Imagínense que mis hijos iban a estar esperando algo de ese señor o de que todo lo que se distorsionó. Fíjense nomás. O sea, de verdad era de dar risa. Si no fuera porque era mi hijo y era doloroso y yo estaba enfurecida. Porque yo sí diría, déjense venir todos hijos de la chingada ahorita. Déjense venir todos, cabrón. Porque para todos tengo. Toda mi vida fui estudiante. Toda mi vida me ha gustado estudiar. Mis casos los resolvía con conciencia y criterio. No, pues para decir babosadas cualquiera. Y los acabamos de ver. ¿Qué más decir? Porque ahorita sí que... Bueno, es que ahí tienes que dar una introducción, aunque sea breve, de la última parte que dices. Yo la voy a dar. Yo tuve, gracias al apoyo de ellos dos, de una persona más, el doctor Héctor Jaime, tuve la posibilidad de por unos meses, ya fue mucho tiempo, de ser legislador o lo que es como diputado en Guanajuato. Y esto lo sabe solamente la gente más, pero más cercana, las razones por las que yo entré a la política. Yo entré justo porque lo que estamos platicando aquí, me di cuenta que la única, si es que había esperanza, era estando ahí donde se cambian las leyes. No había otra opción y no la hay. Y entonces cuando me toca esa oportunidad de estar ahí, muy joven, tenía 25 años, pues para pesar de muchos, pues intenté hacer las cosas por las que había entrado. No fui a sacarme muchas fotos, no fui a lucirme. Y fíjese lo que son las cosas, se presenta un proyecto colectivo, que después dicen que es mío, pero era colectivo. Si lo juzgamos frente a la historia, era colectivo. Los diputados que estábamos ahí del PAN, todos firmaron ahí. A nadie se le dobló la mano, a nadie se le sometió, a nadie se le chantajeó. Todos, con la responsabilidad que se supone tienen, firmaron ese proyecto legal, que iba a intentar corregir muchos de esos aspectos injustos que emanan desde las propias leyes. Ya ni siquiera es que sí puede afectar,
pero que ni siquiera es que un juez o el abogado. No, es que desde el origen ya estamos mal. Si le suman lo demás, pues aún peor. Y entonces se presenta ese proyecto. Fíjate lo que son las cosas. No sé si te acuerdas, yo te platicaba. Las primeras revisiones, porque para los que no conocen el proceso legislativo, todo lleva un proceso de revisión. No es como que, ay, se le ocurrió a él, ya nada más pásalo. Igual y sí pasa en algunos casos cuando lo presenta el presidente de México o cuando lo presenta el gobernador. Bueno, ahí sí pasan todo así, Sí, que ya hasta sin leer, con errores de ortografía, lo que sea, luego corregimos. Cuando lo presenta un mortal, pues no, tiene muchísimas revisiones por muchísimos expertos. No nomás es lo que se le ocurrió a tal persona. En las revisiones, previo a la distorsión de la verdad, muchísimos, inclusive magistrados. El presidente aquí en ese momento era el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino, el que después fue candidato de Morena. Incluso el Colegio de Abogados, de manera escrita, se pronunció como que estaba bien la propuesta. Que además, esa propuesta tenía muchos elementos, y no es que todos, traídos de otras legislaciones, de posturas de ministros de la Suprema Corte. O sea, ni siquiera era que un muchacho de 25 años lo iluminó Dios y se sentía Moisés bajando con las tablas de los mandamientos. Ni siquiera era eso. O sea, era una investigación y una exploración de lo que ya hay en otras regiones del país. Y que en Guanajuato no. Que en Guanajuato da vergüenza que todas las leyes que juzgan los alimentos tienen más de 60 años. Que las únicas modificaciones que se les hacen es cambiarles comas o cambiarles puntos y apartes. No hay una modificación de fondo en ese capítulo. Y es vergonzoso. Y entonces se manipula las cosas. ¿Quieres tú? Bueno, se manipula la situación en el sentido de dañar, porque yo así lo quiero plantear, porque así fue. Dañar la imagen de un joven, la imagen de mi hijo, que quería ser mantenido por un padre que ni padre es, por supuesto, y que él había perdido un juicio y venían los datos del juicio. No, señores. Todo eso que se distorsionó y que venía en los periódicos, y allí está en la historia, por supuesto, ustedes pueden poner el nombre de los mantenidos o no sé cómo le ponían. Ay, qué ridículo, de veras. Quien haya hecho eso y quien se haya prestado, miren, por allí viene la historia y todo sale a la luz al final del día. Pero pues está mal, ni perdió. No, nunca hemos perdido un juicio. Su madre nunca ha perdido un juicio, se los digo. Entonces, por supuesto que no se perdió. Está ganado tanto el juicio civil por millones de pesos. No sé, más de 1, más de 2, más de 3 millones. Es que no está perdido, por supuesto. Ganaron mis hijos su juicio. Su madre pidió como tercera cumplimiento de contrato. Para los ignorantes que no saben lo que es una tercería y el interés que dice Carneluti, ¿verdad? Como un interés colectivo para todas esas personas que atacan sin saber lo que es un interés siquiera. Lo ganamos. Lo ganamos porque incluso a mí también como tercera e incumplimiento también me dieron poco menos de 1 millón, pero también me dieron. Y bien bonita la sentencia, es para todos los que obtuvieron esos datos, la hubieran leído bien, hombre, si saben leer, ya no digo que entiendan derecho, pero aunque sea haberla leído bien y todos los que opinaron babosada y media, hombre, yo no sé cómo no la pidieron para que la analizaran y pudieran saber que mis hijos ganaron la sentencia, que su madre como tercera, en cumplimiento de un convenio de divorcio, también ganó, que la licenciada Alicia Sandoval, mis respetos para que hiciera justicia, no tuvo que calificarme, humillarme, ni ofenderme, ni denigrarme, nunca, ni a mis hijos, ni a mí. Lo que, para todo lo que me hacen a diario, de verdad que gracias. Bueno, pero aquí hay que hacer una aclaración, porque luego va a quedar la duda. Esto ya es prácticamente una mezcla para asesoría legal. Efectivamente ganamos la sentencia. Y esto deberían escucharlo muchos reporteros de aquí de León, que sobre todo los que salen aquí en la mañana, se llaman noticieros en línea. Las 2 personas que salen ahí en la mañana,
la radio aquí en León. Ganamos la sentencia. Pero para ustedes que no entienden de leyes, porque no estudiaron y no tendrían por qué entenderlo, ganar una sentencia no significa cobrar una sentencia. Pues nosotros tenemos un documento legal oficial hermoso. No se publicó como era, debieron haberlo publicado los que lo filtraron completo y bien. Pero tenemos ese documento hermoso donde ganamos. Pero ese documento, lamentablemente, con las leyes que se rechazaron, que se querían modificar, se hubiera intentado por lo menos cobrar de algún modo. Hoy día, miles y miles de familias tienen seguramente el mismo documento, bien bonito, que dice cuánto les deben pagar. ¿Y cuánto les han pagado? 0. 0 pesos con 0 centavos. Y tienes un documento hermoso, sellado y firmado por un juez, que yo también tengo que reconocer, que yo también lo viví después incluso como litigante. De las pocas personas, porque así como hablamos mal de las personas, también deberíamos hablar bien. De las pocas autoridades, que mis respetos, y que llevan el puesto con muchísima dignidad, y que son un orgullo para lo que representan, la jueza Alicia Sandoval. Mis respetos de una persona que estudia los casos, que deja las emociones de lado, porque un juez no debería juzgar con lo que tienes aquí, con las emociones, peor con lo que tienes más abajo, porque hay muchos, sobre todo en Guanajuato capital, hay muchos que juzgan con las emociones y no con las leyes en la mano. Pero Alicia Sandoval, mis respetos para lo que estudió, para lo que emitió como sentencia. Ya no estaba en sus manos lo demás, porque lo demás no está en las leyes. No hay manera de poderle cobrar el papel a este señor, porque hasta los más o hasta los menos astutos saben que pasas de nombre el terreno al hermano o a la abuela, como el abogado este que dice que es un sabio. No, pero aquí acuérdate, y aquí para los que no saben, aquí hubo alevosía, traición, ventaja, todas las agravantes. Sí. Incluso está probado que tenía testaferros y prestanombres. O cuentas falsas. Y muchas cosas ilegales. Pero que con las leyes actuales realmente, pues mira, 10 años después seguimos sin... Y eso que tenemos a un experto en la materia. Y no se puede, porque las leyes no dan. Y ahí yo voy a concluir mi parte de este tema. Que pasaron 4 años para que pudiéramos narrarlo y contar nuestro lado de las cosas. Yo sí tengo que reconocer aquí, no solo las pocas, porque sí hubo, pero muy pocas personas que leyeron, que entendían, que se apegaban a la verdad. Porque la mayoría no, incluso hubo quienes se retractaron de lo que decían. O sea, juristas de renombre, ya habían dicho una cosa y que luego desde el gobierno del estado les doblaron las manos, no sé a cambio de qué, y se desdijeron. O sea, una cosa de película. Pero a mí sí me pasa, y con esto voy a concluir esta parte, y ya sigues, hablamos una conclusión. Yo, la verdad, ese proceso fue muy estresante y muy agobiante. Y que cuando alguien pueda pensar que ser diputado es hermoso, estás en el paraíso, yo diría que cuando las cosas las quieres hacer bien, estás muy lejos del paraíso ahí. Y a mí lo que me pasa es que no solo me siento muy desilusionado y avergonzado hasta cierto punto, porque todo lo que padecí yo y que les hice padecer a ellos, mi hermano y a mi mamá, porque ellos también iban ahí en la avalancha de mentiras públicas. A mí al final me desilusiona tanto porque digo, todo lo que pasamos ni siquiera valió la pena, porque con la mano en la cintura y de manera absurda, insensible total, traicionando lo más elemental de la función para la que te eligió el pueblo, que es velar por el bien del Estado o de la gente que te elige, con la mano en la cintura y con una firma, se rechaza incluso lo que ya diputados habían aprobado. Y se rechaza por el gobernador que era en ese momento. Y entonces para mí es una súper desilusión, porque todo lo que había intentado, por lo que me había sacrificado,
pues ni siquiera llegó a un puerto de convertirse en ley. Otras cosas que presenté sí son ley en Guanajuato. Pero esa por la que era algo de lo más justo, algo de lo más real, que le pasa a miles de personas, miles de familias, no se concreta. Entonces ahí viene para mí un proceso de autoexilio, de autorreflexión, de hacia dónde quería llevar mis energías. Porque allá, por querer hacer el bien, pues yo salí y mi familia salió perjudicadísima. Ni siquiera se logra el objetivo. Mucha gente ni siquiera, como todos los que leemos aquí, ni siquiera entienden el alcance de lo que se propone. Se dejan ir solo por lo que leen. Entonces ni siquiera hay gente que puede decir, bueno, lo intentaste. No, ni eso. Entonces para mí pasa un proceso de 4 años donde vivo muchas cosas, donde ellos dos que están a mi lado siempre estuvieron y que juntos los 3 resistimos desde los años atrás, porque habían pasado, fíjate, muchos años, ni siquiera era como que fuera un día anterior. Habíamos resistido no comer, habíamos resistido periodicazos, habíamos resistido amenazas, habíamos resistido burlas. Lo que pasó ella, y por eso me enoja tanto, lo vivimos nosotros multiplicado por 1,000,000. Y por eso me enoja tanto que haya personas que con tan lengua tan ligera, dedos de mecanografía experta, se atrevan a opinar sobre situaciones que ni conocen. Y lo peor, que ni siquiera son sensibles. Y como lo dije alguna vez en la Cámara de Diputados, ojalá que ustedes que votan en contra, que eran mujeres, ojalá que ustedes, mujeres que votan en contra, nunca se tengan que ver en un juzgado, siendo juzgadas por las leyes que están rechazadas. Entonces, ya vamos a casi terminar. A mí me gustaría que mi hermano, el proceso de separación, de divorcio, le tocó muy joven. Digo, no era un niño, pero era muy joven. No, todavía no era lo que podríamos decir un adulto. Y entonces yo creo que la etapa más cruel para alguien, yo sí creo que es esa etapa de la adolescencia. Porque si eres muy pequeño y se divorcian, pues ni te acuerdas. Y entonces ya creces así. Y quien crece así, pues seguramente no extrañas lo que no conoces. Si te pasa muy tarde, ya muy adulto, pues igual y te cala tantito, sientes feo, pero ya tienes una vida. Ya estás casado o ya te vas a casar y tampoco sientes, yo creo que, no creo que te dé alegría, pero tampoco vas a sentir mayor situación. Pero en la adolescencia, justo en esa etapa donde no eres niño, tampoco eres adulto, hay una presión social fuerte en las secundarias y en las preparatorias, porque es donde hay más crueldad. En la secundaria y en la preparatoria es donde hay más acoso, donde hay más burlas, donde hay más extremos de clases sociales. O eres de los ricos, o eres de los perjudicados, o eres de los guapos, o eres de los tontos, o eres de los nerds, o eres de los que acosan. Y a mi hermano le tocó, justo en esa etapa fea, enfrentarse a un mundo donde te tienes que saber que no tienes padre. Y que para ser varón y saberse con no padre de un momento a otro, que tampoco antes nunca lo había sido, pero vi ahí por lo menos el espejismo de que lo era. Si somos críticos, la verdad es que no lo era. Yo solo me acuerdo, pongo un ejemplo brevísimo antes de que Eric hable. Yo me acuerdo, para poner un contraste, esta mujer que se la pasaba trabajando día, noche y madrugada, que por eso tiene problemas hasta de tiroides, por no dormir. Esta mujer se llevaba los expedientes y le tocaba estudiar, porque eso sí, nunca juzgó algo a la ligera. Sabía íntegro lo que iba a calificar. Siempre andaba con el que iba a calificar al día siguiente. Y entonces nos llevaba al fútbol, que nos gustaba jugar fútbol desde muy pequeños. Entonces ella estaba ahí, entre que echaba porras, entre que estudiaba, y entre que veía al hijo que no le pasara nada, y el expediente también. Y el sujeto, que jamás aportó nada, porque para los ilustres periodistas que les hizo falta investigar,
Jordi Rosado, el que hace los podcasts, ellos sí entrevistan, ellos sí investigan lo que es. No a publicar pendejadas, se entrevistan lo que es. Si estos sujetos de aquí de Guanajuato hubieran investigado realmente, se hubieran enterado que este señor jamás, ni siquiera con lo que se le reclamó, si nos fuéramos más hacia atrás, que no se hizo, nunca cumplió. Yo no me acuerdo que él jamás hubiera llegado con, oigan, ya compré la despensa de mi dinero, o ya les traje esto, o te voy a regalar este viaje, o te voy a regalar un vehículo. No, nada, ni la colegiatura, nada. Nada. Entonces, ni siquiera en presencia emocional, acompañando, por ejemplo, en los entrenamientos de fútbol. Sepa Dios con quién estuviera, que no creo que estuviera rezando. Y ella, en cambio, siempre cumpliendo en todo lo que podía, tanto en su trabajo como en la maternidad, siempre bien a cabalidad, entregándolo todo. Entonces, Eric, ¿nos puedes como compartir qué fue para ti esa parte? El proceso en esos años cuando empezó la preparación. Creo que es un tema muy difícil y digo, ahorita ya tengo 26 años, ya te lo puedo hablar sin que se me corte la voz. Porque si había momentos en... No me salía, o sea, tanto la carga emocional que no podías terminar ni 3 frases y se te corta. Yo recuerdo eso de divorcio, me agarró prepa, ¿no? Creo. Sí, en prepa. Como mediados de prepa. Sí. Digo, había muchos problemas que se arrastraban pues desde toda la vida que yo me acuerdo. Pero el detonante fue el divorcio. Y me agarró justamente en la prepa. Yo recuerdo... Sí, pues, o sea, si de por sí, como mi hermano lo dice, es una época complicada. No sé, problemas de autoestima, de identidad. Sí, pues, o sea, es un problema, una edad muy complicada. Súmale este factor. Y algo que yo les comentaba en la tarde a mi familia, que creo que es algo de lo que no se habla, es que la propia sociedad hace que se sienta avergonzado el hijo de una familia divorciada. O sea, qué tan mierda está la sociedad que hace que alguien que no tiene nada que ver, o sea, que realmente es una víctima. Digo, en unos casos, pues ya son situaciones que donde los papás están muy bien, que son, yo diría que es lo raro, pero digo, generalmente los hijos son víctimas. Y aquí algo que también tengo que señalar es que a veces hasta los hijos se cosifican, son cosas. Los hijos están de aquí para allá, de acá para allá, pero en mi caso en particular, yo siempre he contado con mi mamá, mi hermano y yo. O sea, para mí el hecho de que ese señor estuviera o no estuviera, pues así con las palabras que son, preferible que no estuviera. Yo me acuerdo, yo se lo dije a mi mamá, ya divórciate. Porque también aquí es otro tema, o sea, mi mamá, a pesar de todo lo que aguantó, por la misma sociedad neandertal que tenemos, mi mamá decía, es que prefiero yo tragarme lo que me tenga que tragar, pero que mi hijo crezca con un padre. Ahorita lo pienso y digo, ¿un padre? ¿Era un padre? O sea, yo le he dicho a mi mamá, y lo digo ahorita quizás como algo cómico, pero ese era un pinche costal de papas que consumía y consumía y consumía y no aportaba nada. Para mí, eso era mi padre. Un pinche costal de papas. Y lo digo con esas palabras. Que luego, en juicio, él dijera que era el chofer, el que se desvivía por que nos alimentara. Por favor, yo me acuerdo que me mandaba un pinche jugo que compraba en el Oxxo, y aparte el más barato, que cuidaba el dinero como si a él le costara generarlo. El pinche jugo más barato, y que no tiene malo que sea el más barato. Está claro. El problema es aquí, en la manera como él determinaba que era lo más barato. Y porque ese barato le permitía a él quedarse con el dinero. Exactamente. Ya creces y te das cuenta de eso. Ah, pues su manera de cuidar a mi hermano y a mí era agarrar un pinche bolillo, ponerle lo primero que se le cruzaba
el juguito de la esquina y vámonos. Y luego llorando en juicio que porque no, él se desvivió. Mi hermano y yo somos lo que somos por él, por favor. Pero bueno, regresando al tema. La preparatoria es un lugar muy cruel, yo siempre lo he dicho. Y a pesar de que yo, gracias a la fortuna de que mi mamá siempre nos dio lo mejor en sus posibilidades, la Prepa Tech es muy buena escuela. Realmente yo puedo decir que es de los mejores ambientes. Y no que como tal te acosaran o te ofendieran por tener, o sea, ser hijo de padres divorciados. Aquí el problema es que inconscientemente la gente está programada pues para señalar, así puntualizar de, es que tus papás están divorciados. Es que tú no es a tu papá. O sea, hacen comentarios que quizás no son con mala fe, pero que poco a poco te van haciendo que te sientas avergonzado. Y vuelvo a lo mismo, o sea, avergonzado de algo que tú no generaste. Tú realmente eres un tercero, o sea, un afectado. Yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo con mucho dolor, siempre se lo he dicho a mi hermano, que en esa etapa yo lo único que quería era escapar. O sea, escapar dentro de... Muchas veces era dentro del pensamiento de... No, pues sí, o sea, como un tipo de esquizofrenia, si lo quieren ver así, inducida. Donde tú no te das cuenta ni quieres aceptar tu realidad, tus problemas. Pero en mi caso no era así. Mi caso era... Yo me alejé. Yo me acuerdo que mi manera de protección, que yo siento que debe ser un mecanismo que muchos jóvenes usan, es alejarse de la familia. Porque si tú no estás presente en los problemas no existen. Y a mí me duele mucho ese tema porque se malinterpretaba. Yo creo que mi hermano y mi mamá, ellos eran mayores, a mí me trataban de proteger lo que más se pudiera. Pues ellos pensaban, por mi manera de actuar, que yo los culpaba. O sea, que yo culpaba la situación que vivía a ellos. Eso me duele en el alma porque yo jamás he visto así. O sea, yo, dentro de lo que cabe, siempre fui consciente de quién era el causante. Pero mi inmadurez, y también lo digo, o sea, la misma sociedad no favorece que alguien pueda cargar con eso. O sea, te sientes mal, te sientes nervioso. Hasta mi hermano lo decía, y yo también comparto totalmente ese pensamiento. Yo también odiaba los primeros días del semestre. Porque es que desde ahí ya es una cosa, o sea, es no aceptar que existe más de la familia tradicional. Híjole, eso es un tema que a mí me cuesta demasiado. ¿Por qué odiábamos? Sí, los dos ya lo hablamos. ¿Por qué odiábamos los primeros días de clases? Por lo menos en el Tecno, desconozco cómo funciona en las demás escuelas. La presentación. Híjole, ese tema es algo que detesto. Porque como a pleno, bueno, no sé qué año eres, pero ya estamos hablando de los 2000. Los profesores no se daban cuenta que existe más de un tipo de familia. Comentarios tan básicos como asumir que tienes tus dos padres, para mí es un tipo de violencia brutal. Y más a esa edad. Porque yo me acuerdo del nerviosismo que sentía, la ansiedad es la palabra, ansiedad, de esperar a que me tocara mi turno para presentarme. ¿Por qué? Porque el profesor, como locutor de esa conversación, él hacía las preguntas de qué quieres ser, la típica. ¿A qué se dedican tu mamá? No, pues tal. ¿Y tu papá? ¿Yo qué decía? No, pues o sea, yo puedo decir ahorita tranquilamente, mi papá está muerto. O sea, como dicen los Tigres del Norte. Soy muy codo para pagarle una lápida. En una tumba falsa. Ajá. Pero para mí era eso, mi papá estaba muerto. Sí, porque está vivo, pero está muerto en un plano figurado. En un plano figurado porque ni nos va ni nos viene ni para bien ni para mal. Ni le vamos a ir a hacer nada, ni tampoco le vamos a llorar nada. Es decir, puede sonar fuerte, pero lo vemos como un muerto. ¿Tal cual? Porque yo se lo dije incluso a él en su cara. A la última vez que lo enfrenté verbalmente. Yo lo dije en su cara. Tú, para mí, estás muerto. Y a los muertos no se les puede desear el bien. Y tampoco se les puede desear el mal.
Así que ni tú te paras cuando yo me muero, si es que me muero antes, ni yo me paro cuando tú te mueras, te mueres antes. Aquí a mí se me... el público o las personas que puedan tener empatía y la sensibilidad, esto no, el amor es algo... Uno de mis hijos ya, ellos están así, ¿por qué? Porque las últimas palabras de esta persona, cuando yo traté de buscarlo para decirle que sus hijos estaba enfermo, Ismael tenía neumonía, bronquitis, cuando estaba con manquilla. Y su mensaje fue, no estén chingando, así literal, no estén chingando, ni anden molestando a mi esposa. Así, literal, o sea, no existen, o sea, en pocas palabras, así, va a chingar a... Pues no así, estén con sus chingando, palabras. pues así fueron sus palabras. Jamás, por supuesto, se le pretende molestar, ni lo haríamos, por supuesto, ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijastros, ni Dios lo mande. Pero, pues es que él no va a poder esperar nunca nada a cambio. O sea, por eso cuando dicen esos pobres ancianos, pues sí, a lo mejor sí, es que sus hijos los tienen abandonados. A veces yo me cuestiono, no califico ni nada, pero a veces digo, a veces toda, como dice, causa tiene un efecto. Bueno, de hecho, yo escuché todo lo que decían, pero yo sí quiero que quede algo muy claro. O sea, porque se puede entender con todo lo que decimos que desalentamos a quien padece la misma situación a que no haga un juicio, no haga que se respeten sus derechos. Son derechos. No es un invento ni de él, ni de ella, ni de mí. O sea, está en la ley. Todo lo que nosotros contamos como experiencia no es para que la gente que lo padece diga, no, pues ¿para qué lo hago? Porque hay un principio legal, digo, yo no soy abogado, pero lo conozco. De reciprocidad. Reciprocidad. Les voy a decir algo muy claro. Mi hermano y yo, en muchas ocasiones, hemos estado a punto de ceder en la batalla legal. Es una batalla tan tortuosa que de verdad, y yo sí lo digo, me sorprende que haya gente con esa calidad juzgando. ¿Cómo te vas a poner a criticar y al mismo tiempo juzgar? O sea, yo de verdad... Bueno, pero es otro tema aparte. Lo que decía de la reciprocidad. La única razón por la que mi hermano y yo no hemos abandonado esta batalla, y yo lo he dicho, y se lo he dicho al abogado del costal de papas ese. Así tenga que venir al juzgado a mis 60 años, si es que sigue vivo el costal, lo voy a hacer. No voy a ceder. No voy a ceder. Y si por algo alguien de su familia lo está viendo, no voy a ceder. No insistan. No vamos a ceder. ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando mi hermano y yo seamos ya adultos, de 40 años, la edad que ustedes quieren, y esa persona, ese costal de papas, venga a pedirnos dinero porque lo abandonaron, no tiene ni para qué caerse muerto, no tiene ni para los pañales. ¿Saben qué hacen esas sentencias que están bien bonitas enmarcadas? Es, no tienes derecho de solicitarme nada. Ni un centavo se le daría. Entonces no piensen que es una pérdida de tiempo. Es una protección a su patrimonio. Para cuando llegue el momento de que esa persona se le ocurra mágicamente, porque la gente es bien descarada, de, ay, perdón, o como decía el pendejo de, agradéceme porque te dio la vida. No, es decir, pues mira, este papelito es un blindaje para que no veas ni un centavo de mi patrimonio y hazle como quieras. Eso quería aclararlo, porque siento que quedó como un panorama muy sombrío sobre eso, sobre esa acción. Sí, que ahí yo nomás voy a complementar. Firmo todo como lo dijiste. Voy a complementar. Lo que sí, yo siempre he tenido este diálogo con mi mamá en los últimos meses que compartimos de pronto la defensa de algún juicio. Yo sí siempre se lo he dicho a ella. Ella comparte lo mismo que yo creo. Y es, como lo dice Eric, no es que no lo hagas, pero tienes que ser consciente de los alcances. No se vale que haya abogados que te bajen el cielo y las estrellas
con tal de que le sueltes el dinero. Distinto es que te lo digan como es. Oiga, esto le va a servir para una protección, pero difícilmente le vamos a quitar algo. O sea, muy diferente saberlo de manera consciente a que te vendan 1001 cuentos con tal de que te los contrates. Claro que sí. Sí, yo tengo algunos puntos muy importantes. Número 1, mamás, tú que me estás escuchando, tú que estás sufriendo todo o parte de lo que has escuchado de nosotros como una familia de 3 que hemos salido adelante. Hoy leí en la mañana un mensaje que me dejaba una persona, una señora, diciéndome que ella vivió lo mismo, que se salió, se separó y sacó a sus hijos adelante, que ella todavía no puede viajar, pero pues yo le mando muchas vibras buenas porque va por buen camino. Por eso tú que estás en una situación de disparidad, en solidaridad, de ayuda de papá y mamá en casa, mira, lo que han vivido mis hijos, créeme que no se lo deseo a nadie. Las mamás debemos de ser fuertes y mandarle al carajo de inmediato al huevón, al irresponsable, al costal de papas, o quienes se puedan decir amas de casa, dicen, es que yo te ayudo a trapear. No, pues es que es la obligación de ambos. O sea, pongan un hasta aquí, un límite a la brevedad. En cuanto tengan la primera seña de violencia, de groserías, de lo que les hagan, robos, saqueos, robos hormigas, lo que primero que detecten. También eso es en cuanto a las mamás que me están oyendo. En cuanto a todas las autoridades que tienen estos temas, sean sensibles. De verdad, sean sensibles. Quien sea, o el operador que sea, el MP, quien sea el defensor gratuito, el juez, el que sea sensible. No porque tengan la ley sientan que son Dios. A mí siendo una igual, una jueza que se apellida Rábago en lo penal, casi llamaba hasta la seguridad. Me dio un trato tan denigrante que no se lo deseo a nadie, nada más porque pedí hablar con ella. Y casi me saca a patadas de su privado y gritando como loca ahí al secretario, llame a seguridad, para que me sacaran. Algo humillante. No, todo operador, hay que ser sensible en estos. Si tú eres la autoridad que tienes que modificar la ley, que tienes que actualizar la ley, hazlo. Y para otro punto, para ti que te toca ser medio de comunicación, que trabajas en una televisora, que trabajas en cualquier medio digital de comunicación, no falsees la verdad. Mira, todo lo que oíste de mí es una madre que sufrió en carne propia los ataques sin base legal de la gente que más ama. De la gente que más ama. Porque directamente atacaste a uno de mis hijos e indirectamente dañaste lo que no te imaginas en él. Porque la sociedad señala. La sociedad se cree las mentiras. La sociedad se cree las estúpidas. No inventen. Todo medio digital debe de investigar antes de hablar. Si no sabe, callársela, porque daña. Y dañan. Y finalmente, todos aquellos que fueron mis compañeros, muchos que se decían mis amigos, muchos que se decían, aquí estoy contigo y voy a estar en las buenas y en las malas. Es mentira. Hoy, por hoy, seas juez, te excuses de mis asuntos porque te dices amigo, un entrañable compañero, alguien que, wow, o sea, es mentira. Mira, en esta mano tengo 5 dedos y me sobran los dedos para decir quién de mis compañeros del Poder Judicial, quién puede contarse como. A nadie le importó mi situación, a nadie le importó. Al menos eso creo. Si hay alguien que estoy lastimando con este comentario,
de verdad lo siento, pero al menos ahí están las redes sociales que no dejan mentir, donde estoy sola y solamente he tenido esto al 1000, sacándome adelante, haciéndome más fuerte. Siempre he sido yo por ellos, para dar la cara y para que aquí, el que quiera dañar a mis hijos, aquí que me venga y que se enfrente a mí, pero de frente, así, de cara a cara, no atrás de un monitor, no atrás de nada, así. Y yo con la ley en la mano, con mi dignidad y mi integridad, respondo lo que quiera. Pero no se metan con gente, porque ese padre no lo escogieron ellos. Entonces, ellos no se merecen todo lo que les han hecho. Y los amigos que se dijeron amigos, pues no los tengo. Yo con esto quiero despedir. Y yo les doy las gracias a todos los que hasta este último minuto estuvieron con nosotros. Somos una familia de 3. Al documentar todas estas experiencias, solamente queremos decirte que no estás solo, que sé fuerte, que deja lo que te está dañando, que tu familia es lo mejor que te va a pasar.